Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Ana Belén Jara. Bueno, Ana, muchas gracias por estar en Entrevidas. Muchas gracias a vos, Mauro, por invitarme y por esta conversación que la verdad que me entusiasmó mucho porque si hay algo que me gusta es hablar de los libros y de la literatura que leo, así que tengo para hablar un montón. Un placer enorme. Vas a estar recomendando, le voy a decir a la gente, Ana va a estar recomendando libros que a ella le gustaron mucho. Así que bueno, ahora falta poco para las fiestas, siempre está bueno para que la gente tenga en cuenta. Vos ahora estás en España, así que Sí, igualmente vamos a decir cuál se consigue en Argentina, bueno, y si alguno no se consigue, bueno, mala suerte, pero bueno, como hay mucha gente también de Argentina, está bueno que lo sepan. Bueno, cuando quieras, arrancamos con el primero. bueno, genial. Bueno, cuando pensaba con qué libro arrancar, yo hace poco, cosa de un año, arranqué a estudiar literatura acá en España. Y fue como una cosa total, yo soy comunicadora social y periodista, y no, cuando empecé a estudiar, bueno, nos enfocamos mucho más en los autores latinoamericanos, nuestra propia historia y tal, ¿no? Entonces, cuando arranqué a estudiar acá en España, como sabrás, eh, nos metimos de lleno al mundo occidental, ¿no? A lo que tenía que ver con los griegos, a la dimensión de la escritura, el papel, etcétera, ¿no? Y una profesora nos recomendó un libro de una autora española muy joven, que la verdad que tiene una forma de escribir que a mí me encanta, es un ensayo. Digo, con este tengo que comenzar porque este libro a mí me fascinó. Y sí se consigue, si no, en Argentina está en Argentina y además está también en versión ebook, también tiene un audiolibro que leo fragmentos ella y lee otra locutora que creo que es bastante conocida, bueno, acá en España es bastante conocida, no sé si en Argentina se conocerá, pero es muy famosa, se llama El infinito en un junco, no sé si lo conoces. La A ver, autora es Irene Vallejo, es muy bonito el libro, no muy sé si se bueno. logra El ver. infinito en un junco, Irene Sí, Vallejo. ¿Qué sí, editorial? es un librazo. En este caso, la editorial es Ciruela, pero bueno, en cada país también ha sido editado por diferentes, es que es un éxito este libro ahora. Y cuando lo conocí, cuando lo empecé a leer, me fascinó, porque lo que hace la autora, si es como un ensayo, es narrar justamente la historia de la literatura, de la escritura, desde cómo o sea, como los primeros signos que se escriben y que quedan grabados, la historia de los soportes, los materiales, como por ejemplo se escribía sobre piel, de la piel de los códices pasamos al papiro, bueno, aborda todas las civilizaciones antiguas, pero lo hace con una maestría con una narrativa que la verdad que te atrapa y te lo cuenta como si estuvieran narrando un cuento antes de dormir y lo hace súper interesante, es Está bueno, ¿no? apasionante. También es interesante, también está bueno que lo cuente de esa manera, ¿no? Para no alejar a la gente, al lector. Exacto, exacto. A mí, la verdad, me fascinó porque una de las cosas que tienen, primero, que ella habla de los personajes de la historia, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que tiene es que habla de las mujeres, hace mucho hincapié en las mujeres por ahí olvidadas que formaron parte de la historia de la escritura, de la literatura, de la narración en general, ¿no? Por ejemplo, de Safo, que yo no la conocía a la poeta, no la había leído nunca, sabía su existencia porque, bueno, la habíamos estudiado una que otra vez, pero no la había leído. Y ella lo que hace es a introducirte a los personajes como narrándote desde su punto de vista la historia, ¿no? ¿Cómo te hubiera sentido vos si fueras una mujer en esta época, en estas circunstancias, ¿no? En un mundo de hombres, ¿no? Y bueno, ahí me gustaría compartir, porque ahí fue cuando descubrí me puse a leer a Safo, me compré un librito de ella, una pequeña edición que acá tiene, seguro que la consiguen en Argentina, que es poesía portátil, es de Penguin Random House, creo que es. Tiene un montón de libritos de poesía que está Cortázar, Pizarnik, está Baudelaire, está Dickinson, bueno, tiene como es una colección muy amplia Sí, de seguro, pequeños igual libros. si es de random, seguro se consigue. Sí, ¿Querés y leer bueno, algo de ahí? sí, 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 y me gustó mucho que también ella lo cita, que es un poema de Safo, que bueno, por supuesto son retazos que se conservan, ¿no? De lo poco que se conserva que escribió ella, imagínate
en piedra, ¿no? O en el material que se empleaba en esa época, que eran las tablitas no me acuerdo bien el material. Bueno, me va a poner mala nota la profesora, pero bueno. Que no estén Eh, estos. sí, dice, dice así, quiero decir algo, pero la vergüenza me lo impide. Si desearas algo bueno o bello y no tuvieras nada malo en la punta de la lengua, la vergüenza no te haría bajar los ojos y hablarías con justicia. A mí me gustó mucho, la verdad, recomiendo mucho leer los fragmentos de Safo porque ver desde la perspectiva de una mujer en aquella época, una civilización tan antigua que la que conocemos principalmente personajes masculinos, es muy interesante. Y bueno, Irene Vallejo lo que hace es eso, ¿no? Ir recuperando la voz de las mujeres a lo largo de la historia. Y no se queda solamente en la historia de Grecia, Roma, eh, pasando por las diferentes edades después de la Edad Media, ¿no? Renacimiento, como la literatura va avanzando, sino que también llega hasta la actualidad. Y Y está bueno esto, ¿no? Cuando un libro genera que a vos te haga ir a otro y buscar otros autores, ¿no? es eso. Sí, y tiene, la verdad que tiene muchísimo contenido. Tiene un trabajo bibliográfico impresionante, o sea que te interesa leer alguno de los autores que ella cita o esos datos curiosos que ella cita y la verdad que tiene un trabajo bibliográfico que te permite ir navegando por eso. La edición es genial. La verdad que es un libro muy También, interesante, muy buena sí, recomendación, me gusta. la verdad que sí, después tiene pequeños libros así como este, por ejemplo, que es el Manifiesto por la Lectura, que lo hizo para el Círculo de Editores, que no sé si va a ver, Ahí se ve mejor, sí. este es un pequeño libro que a mí me gusta mucho porque resume un poco lo que expresa en el infinito en un junco, ¿no? Es un manifiesto. Eh, es como que en pequeñas palabras te narra la historia de la literatura y la historia de la escritura y cómo, bueno, en realidad la literatura en general, ¿no? Desde de la narración oral hasta la invención de la escritura y tal, va siendo portadora de nuestras ideas y va contando el mundo a través de diferentes voces, ¿no? Eh, A ver si acá encuentro una frase que sí me gustaría compartir, porque creo que expresa un poco, me permitiría como mostrar un poco a qué me refiero con su estilo de narración. Dice, los libros, vehículos de nuestra memoria, capaces de transformar el futuro, no surgieron de una inspiración repentina, fueron un invento deseado y buscado. Muchas mentes de siglos distintos trabajaron para mejorarlo, explorando ingeniosas posibilidades. El ansiado soporte para la escritura debía ser a la vez pequeño, ligero, flexible, fácil de transportar, y en los mejores sueños también perdurable. Muy Y es bueno. así como me va narrando tiene es como le digo, una narrativa preciosa. Sí, como Este no sé si se conseguirá, una porque este poética. sí que está muy Bueno, pero por lo menos pueden en buscar al otro seguro. sí. Sí, sí, sí. Yo uso mucho lo que es Google Books para buscar los libros y ahí por ahí se consiguen en ebook, pero cuando no, Bueno, eso cuando es, se... igual es una posibilidad, que usa hoy se está usando bastante. Yo mucho Ujú. sigo prefiriendo el papel, pero bueno, hay mucha gente. Total. Vos seguís, si tenés otro así, vamos, así entra todo, porque sé que separaste unos cuantos. Sí, la verdad que bueno, quería empezar con ese. Después también quería hablar de una autora que me fascina, que es, no lo tengo acá los libros, pero los tengo, sí, justamente los tengo en ebook porque mis libros los originales los tengo en Argentina, que es Liliana Bodoc. Sí. Quería hablar de algo del género fantástico, porque el género fantástico a mí me cambió la vida, sobre todo, bueno, lo relacionado con, bueno, Harry Potter, El Señor de los Anillos, cuando era más chica, ¿no? Y, y a mí durante la carrera es como que estudié y me especialicé en las adaptaciones cinematográficas. Y ahí fue cuando descubrí a Liliana Bodoc y la saga de los confines, que Sí, no conocía, increíble, sí. y yo quería recomendarla. Tengo muchos amigos que leen literatura fantástica, que son fanáticos también de Juego de Tronos y de Canción de Hielo y de Fuego en general. Pero bueno, yo siempre recomiendo descubrir el universo de Liliana Bodoc, porque lo que hace con la saga de los confines, que son, para quienes no la conocen, son tres libros, Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego, es narrar
la historia de la colonización de América desde el punto de vista de las civilizaciones que vivían en el continente. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar siempre la historia desde el punto de vista del invasor y no del invadido, ¿no? Exacto. Entonces, lo que ella hace es resignificar eso a través de la clave fantástica. Eh, Se nota mucho la inspiración de Tolkien, ¿no? A la hora de narrar, crear Iba a decir eso. todo su Ahí. universo. Se nota lo de Tolkien ahí. Es Sí, impecable sí, lo sí, que sí. hace con esa trilogía, es impecable. La verdad que es impresionante. A mí, si tengo que hoy en día, si tengo que recomendar una saga de género fantástico, digo Godot, porque la forma de narrar la literatura fantástica como si fuera una de nuestras abuelas, una de nuestras ancestras, diciéndonos, con esa literatura tan relatada, no sé, tan de oralidad, ¿no? Tan bonito como te lo cuentas, es precioso. Y además que también te despierta eso un poco como hablábamos con el libro de Irene Vallejo, ¿no? Todo el tiempo dicen, los que son seguramente tal civilización, y te pones a buscar, investigar y aprendes un montón de tu continente, y eso es precioso, la verdad. Sí, terminás Eh, linkeando con un montón de cosas. sí, 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 así que yo sí, sí, los invito a regalar ahora que se viene la fiesta y hablamos de eso, la saga de los confines no tiene desperdicio, la verdad. Es Ah, preciosa, es hermoso leerla, no es compleja, te crea que existió y te hace reflexionar, digamos, al final le pone voz a los que no tuvieron voz, ¿no? En aquel momento. Entonces, es muy interesante. Yo tuve la suerte de conocer a Liliana, de charlar con ella, de entrevistarla, y la verdad que a mí me marcó mucho en ese sentido, la recomiendo mucho a Liliana. no, es genial, Es es lo una que gran autora para descubrir también. ¿Vas a leer algo no, de ahí no, ¿no? Solamente quería leer una Ah, dale, frase de dale. Liliana, Sí. porque hay una de las cosas que más me gusta de la saga, que así a grandes rasgos no quiero spoilear, lo que hace es narrar la historia bueno, de un guerrero, Usiwilke, de un canciller que tiene que viajar a un concilio para donde se va a reunir con los representantes de varias civilizaciones, todas las civilizaciones del continente, porque los códices dicen que van a venir los extranjeros, van a cruzar el mar y que son, bueno, que están relacionados con el mal, con Sayane, ¿no? El hijo de la muerte. Entonces, ellos se tienen que reunir para ver cómo van a afrontar la llegada del otro, ¿no? Del extranjero. Eh, y una de las cosas que aborda en toda la saga, más allá de la guerra, de los problemas que hay entre las diferentes civilizaciones, y toda la mitología que hay en cada una de ellas, es el tema de la muerte, ¿no? Y hay una frase que a mí me fascina, que siempre la digo, la cuento, porque me marcó mucho de su saga, que me gustaría compartirlo. Que Vamos. dice: ven, Wilquilem, siéntate a mi lado. Voy a contarte de una que a partir de esta noche será mi hermana y mi compañera eterna. No te asustes cuando escuches su nombre, ni la culpes por hacer lo necesario. ¿Conoces a alguien a quien le agrade comer manzanas que pendan años y años de los árboles? Tampoco lo conozco yo. Y dime, ¿cómo nacerían manzanas nuevas si las que ya cumplieron con lo suyo no dejarían sitio en las ramas? ¿Quién les enseñaría a quién? La hermana muerte carga con una tarea que todos comprenden pero pocos perdonan. Sin ella, los hombres no mirarían al cielo en las noches claras, tampoco cantarían. Sin ella no existiría el suspiro ni el deseo. Sin ella, nadie en este mundo se ocuparía de ser feliz. No Muy me bueno, encanta. muy bueno. Liliana Bodoc, bueno, otra gran recomendación. Sí, Seguimos con el próximo, si querés, más que nada para que el sí. tiempo no quede corto. Ah, ¿Cómo vamos de tiempo? venimos bien, venimos bien, venimos bien. Tranqui. Pero bueno, Bien. igual por las dudas, no hay que. Vamos pasando. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora con poesía, que ahí sí también, siguiendo un poco, quería como recomendar un poco de diferentes géneros y autoras. En poesía sí que no pude quedarme con una sola autora y decir dos libros de una sola autora, porque estoy por un lado, hace poco me regalaron este libro de Diana Velesi, que es Fuerte como la Sí. muerte es el amor, que es precioso, la verdad me lo regaló una amiga y ya lo terminé de leer hace poquito. Publicado por Adrián Hidalgo, ¿no? Sí, sí, así es. Y la verdad que la edición es preciosa y como ella, o sea, cómo habla de su tierra, ¿no? De su pueblo, de esa es como
no sé, me parece algo tan delicado y tan precioso como aborda la cotidianeidad y habla de personas que la rodean con una naturalidad. A mí me pareció muy cercana y la verdad, ahora que hace poco vengo de Argentina y que estoy un poco sensible ahí con cuestiones de que extraño la casa y tal, me pareció precioso. De ella sí me gustaría poder leer algún poema que... Ana, eh, ¿repetís el título del libro? ¿Puede ser? sí, es fuerte como la muerte es el amor, este sí se reconcilia. Diana Velesi, bueno, sí, se consigue por sí, ahí, Adrián Hidalgo. La verdad que es un ejemplar hermoso, ¿no? Sí, la verdad que a mí me encanta. Me Cuando, encantó, me cuando encantó. A quieras. ver si la puedo encontrar, Sí. Ah, sí, sí. porque la tenía marcada, pero bueno, a ver. Después, mm, voy a ver esto. Bueno, la perdí. Ah, sí, ya está, ya la encontré. Se llama Ella dice sí. Me cuentan que el pequeño sauce llorón de 2 metros que hice plantar este invierno en la casa de Zabala ha sacado sus hojitas verdes, iluminando por completo el jardín que se abate en las heladas. Me lo cuenta por teléfono mi hermana con una voz cristalina de gozo, y es la noticia más bella que recibo de sus labios. ¿Lo querés un poco ahora? Le pregunto, y ella dice sí, con la alegría que tendría la mamá por el fin del invierno. No ceso de pensar en Belkis, la vecina, pintora y alma buena de mi pueblo, que estará también sacando hojitas como el sauce llorón, al que amo, sin conocerlo. Me parece Muy precioso. bueno, muy bueno. ¿Querés uno más de ese libro? ¿Tenés algo marcado? A ver, esto es un poquito extenso. ¿Dónde está? Bueno, a ver, había uno que me encantaba, que lo tenía marcado, pero como también presto mucho las cosas que leo, Claro. o bueno, no. Voy a seguir con el siguiente libro, pero hasta que lo encuentre, Dale, se dale, me fue. decíamos otro. Bueno, este era de Diana Velesi, también se consigue en Argentina. Sí, Muy este sí se lindo reconsigue. ejemplar. Y después a mí, una editorial que para mí es mi editorial favorita es Nórdica. Las cosas que hace Nórdica con poesía es precioso. Impresionante, Y este impresionante. es la colección que hicieron sobre Wisława Szymborska, que es de Sí, Canción Negra, y también viene con Saltaré sobre el fuego. Lo tengo acá. Lo venden de a dos. Sí, lo venden también en saltaré sobre el fuego. Argentina. Sí, es precioso. Una Son belleza. dos antologías de la misma poeta, que vienen ilustradas y tal, los poemas vienen todos ilustrados. La verdad que es una cajita preciosa. Este verano estuve con esta poeta y de por sí, bueno, más allá de que es increíble, lo bueno que tiene en estas ediciones de Nórdica es que traen la versión original de los poemas en polaco. Y lo Claro. mismo pasa con otros autores, ¿no? Que ellos editan en otros idiomas, también los traen en inglés y en el idioma original en francés y tal, entonces uno puede por ahí, si es curioso, ver la traducción o meterse un poco más Y de además lleno, ¿no? son ediciones como, viste, el libro objeto son impecables. La verdad que a mí es que esta editorial me fascina y también me encanta que siga siendo independiente con los años, porque a pesar de su éxito se ha mantenido independiente y ha mantenido una línea editorial muy, muy prolija, muy cuidada. Así Sí, que bueno, este sí me gustaría leer un dale, poema sí, que sí, es sí. un poco largo, pero me parece Sí, precioso. pero Se llama es impresionante la Nacido. autora. Sí. Sí, ella es impresionante y la verdad que estas antologías, para mí de las que leí, son las mejores. Porque es que está muy bien elegido, muy bien hilado los Claro. títulos con los poemas que elige. Bien, este poema es uno de mis favoritos de ella. Se llama Nacido. Así que esta es su madre, esta pequeña mujer, causante de ojos grises, barca en la que años atrás llegó a la orilla. De ella se extrajo al mundo la no eternidad, procreadora del hombre con el que saltaré sobre el fuego. Así que ella, la única a la que no lo escogió, ya listo, completo. Ella misma lo atrapó en una piel que conozco, lo ató a unos huesos escondidos ante mí. Ella misma buscó con sus ojos los ojos grises con los que él me miró. Así que es ella su alfa. ¿Por qué me la mostró?
nacido, a pesar de todo, nacido él también, nacido como todos, como yo, que moriré, hijo de una mujer real, llegado a las profundidades del cuerpo, viajero a Omega, expuesto a la inexistencia por todas partes, a cada momento. Y su cabeza es una cabeza golpeando contra un muro que cede hasta cierto momento, y sus movimientos son anulaciones de una condena general. Entendí que él ya había recorrido la mitad del camino, pero no me lo dijo, no, solo me dijo, es mi madre. Muy bueno, muy bueno. Hermoso este poema. Increíble cada poema. Así que, sí. Bueno, Así que otra gran poesía, recomendación. Bueno, que también esa mm, autora se consigue sí, y esos libros nórdica se consigue. sí, y hay otros también de ella que se consiguen también. Sí. Así que bueno, y después ya, ahora sí quería pasar, antes de pasar a novela, que novela es lo último que quiero mostrar, cómic, que mucho no se habla del cómic, y el cómic de mujeres es increíble, y sobre todo me gustaría hablar de mi autora favorita, que es Marjane Satrapi, que no tiene tantos cómics, pero los que tiene son buenísimos, Persépolis. que es la autora de Persepolis, que es una obra que seguramente se conoce porque ha sido adaptada al cine, ella misma la dirigió, así que ha adaptado otras obras, de hecho Pollo con ciruelas, que es otro de sus cómics, también lo adaptó, pero no en animación, sino en live action, digamos. Pero Persepolis fue como que marcó ahí un hito, una cuestión de animación, una animación más crítica y más digamos, más para adultos, ¿no? Que por ahí lo que en la época en la que se publicó. Y el libro, en este caso, es de la editorial Norma, pero está editado por Penguin también. Penguin tiene la colección de Reservoir, que de hecho tengo el otro libro acá de Reservoir, que está muy bien, pero Norma lo editó y se consigue en todos lados, así que se consigue. Es un cómic que está compuesto por varias partes, ¿vale? En el que es autobiográfico, es en el que ella no sé si se va a ver bien, pero ella cuenta su historia desde su infancia, ¿sí? En primera persona. Dice, yo soy Marjan, esta es mi historia, y cuenta su infancia en Irán, ¿sí? En Irán en los 70 y cómo comienza el régimen más totalitario y más a tomar el poder y todo lo que le pasa a sus familias, a su tío que en este caso formaba parte de la resistencia y tal. Entonces empieza a contar con una mirada bastante desenfadada y que me gusta mucho porque lo hace con la inocencia de una niña y después que va creciendo, ¿no? Hasta ser adolescente y adulta, va contando un poco cómo era el Irán antes y después del régimen y eh, también cómo en ese proceso cambian los miembros de su familia, ¿no? Su mamá, su papá, su abuela, sobre todo, que ahí para ella los personajes femeninos son como muy importantes, sobre todo la abuela y la madre. Eh, y cómo ella tiene que emigrar, ¿no? Se tiene que ir a un país de Europa a estudiar, creo que en Suiza, se va a estudiar, se mete en movimientos como el punk, etcétera, ¿no? Es como empieza a experimentar, después vuelve y se encuentra con más restricciones, se tiene que casar. Es como muestra, digamos, la cara de Occidente y Oriente en ese momento y cómo fue ese choque cultural para ella, ¿no? Pero en general, cómo fue el choque cultural en Irán, sí, después de que se establezca el régimen. Y está muy, muy buena porque narra, a pesar de que cuenta la historia de esos años, de su propia familia, tiene momentos en los que ella va narrando la historia del país. Entonces, en clave un poco hasta fantástica, ¿no? Porque agarra las narraciones orales y las ilustra y tal, y es increíble cómo va contando la historia de Persia. Entonces, yo recomiendo mucho este cómic, es súper divertido a pesar de que trata temas eh, muy vigentes, ¿no? Por supuesto, y que habla sobre todo el sometimiento de la mujer, ¿no? Al régimen, es como lo hace de una forma muy inteligente, con un humor muy inteligente y cuidado, que te deja, no te deja indiferente, sin duda. Y la película es una cosa preciosa, así que también recomiendo tanto el libro como la película. Y Repetimos entonces, nada, Persépolis y de la Marjane Satrapi. perfecto. A ver si ve el nombre. Sí, Y después, que ella también tiene otros libros, está Pollo con ciruelas, pero este es precioso porque es como casi lo mismo, rescata a los mismos personajes, la abuela, la madre, y a unas mujeres de Persépolis, que es Bordados, bordados. que lo que hace es poner a hablar a mujeres iraníes
sobre sus relaciones. Este es mucho más cortito, más desenfadado, y de hecho las viñetas no están tan delimitadas, es con un trazo mucho más flojo, y es como más desenfadado, y es como las mujeres se ponen a hablar sobre el amor, sobre las relaciones con sus esposos, muchos de ellos relaciones concertadas, por supuesto, cómo llegan a la virginidad hasta el matrimonio y tal, algunas no, bueno, cuentan todas las peripecias, cómo algunas se enamoran de otras personas y tenían que ir a otro país, etcétera. Y lo cuentan también con ese humor, ¿no? Característico de la autora. Así que ese es un libro que para mí es una delicia. O sea, se lee muy rápido, pero se disfruta mucho porque cuenta muchas historias de diferentes mujeres que en clave de humor te hacen ver una realidad muy distinta Muy a la bueno, y que está uno... bueno, ¿no? Está bien esto de recomendar cómic, también está bueno, porque por ahí, viste que uno cae siempre en por ahí, o más común, lo que es libro de cuentos, novela, poesía, Sí, y está bueno también, ¿no? Porque hay cómics que son, sí. como decís vos, también con un humor muy inteligente también, Sí, o hay cómics están hablando de impresionantes. Yo un hace tema poco muy me crudo, introduje y sí, yo claro. hace poco me introduje al mundo de los cómics. Hay cómics impresionantes. Hay uno que hace poco ganó un premio también de la misma editorial, Hierba, que es de una autora que va narrando, creo que una autora de Corea que me lo recomendaron, que va narrando también toda la situación que pasó en el exilio y tal. Hay cómics que tienen para leer impresionante. Y bueno, y finalmente, eh, también un poco a raíz de lo que estoy estudiando, que me estoy especializando un poco en lo que es la literatura francófona, hace poco descubrí a Leila Slimani, entonces sería mi última recomendación en lo que es novela, ya que tenemos una ganadora de premio Nobel Mujer, que es Fanny Ernaux. Bueno, eh, la conocía, de hecho, a la ganadora del premio Nobel la conocí porque la publica la misma editorial que Leila Slimani, que es Cabaret Voltaire, que es una editorial que publica autoras francófonas. El país de Eh, los otros, el ¿no? país de los otros. Leila Slimani es una autora de Rabat, pero que vive en París y que ha sido una de las autoras francófonas más destacadas en ganar el premio Goncourt de París, que es uno de los más importantes de novela. Un premio que ha sido históricamente muy problemático porque la Academia Francesa siempre como que defendía que tiene que ser entregado a autores franceses, y después finalmente con la lucha de los autores francófonos, que forman parte de otros países francoparlantes, se empezó a entregar a otros autores, ¿no? Que hablaban la lengua pero que no eran franceses. En este caso, por ejemplo, autores del Magreb, del Magreb, ¿no? ¿Este Como el libro caso de... se consigue en Argentina, no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Se De consigue. hecho, ella tiene varios. Ahora estoy con este, que es el que ganó el premio, que es Canción Dulce. Ay, no sé si se ve bien porque Sí, ahí en mi sí. computadora. Leila Slimani, Canción Dulce, Sí. muy buena Y, tapa. eh, y este El País de los Otros. El País de los Otros es, es una novela que a mí me pareció impresionante porque era la primera vez que leí a esta autora y venía con muy buenas recomendaciones. Y habla un poco sobre la otredad, ¿no? Sobre cómo una mujer de Francia se casa con un soldado marroquí que venía de defender a Francia, porque por supuesto era una colonia en esa época Marruecos de Francia en la Segunda Guerra Mundial, y se va a vivir a Marruecos, pensando que Marruecos era un poco más la mil y una noche, ¿no? Esa idea romantizada de Oriente que tenían en Occidente, y cómo ella se encuentra, ¿no? Con una sociedad que además de que se encuentra ante la dificultad de ser mujer en un mundo en el que los hombres tienen mucho más poder y tienen la última palabra, también se encuentra en un mundo que está totalmente dividido, porque son una colonia, los franceses tienen más poder que los marroquíes, hay todavía esclavos. Los franceses que están casados con marroquíes tienen menos relevancia social que los franceses que son colonos y que no se relacionan con los marroquíes. Hay un mundo de estamentos que ellos no se esperan. Y cuando van y cuando llegan ahí, al final deja de ser solamente yo soy cristiano y vos sos musulmán, o esto es Marruecos, esto es Francia, o esto es esto. Deja de ser la oposición binaria, hombre-mujer, religiones,
nacionalidades, ¿no? Llega a ser como un mundo muy complejo de relaciones. Y la autora lo que hace es narrarlo como sin juzgar a ninguno de los personajes, que muestra las miserias de todos, ¿no? Porque ella, si bien la mujer es víctima de situaciones muy machistas, ¿no? De violencia y de tal, también es como que la autora te pone en jaque todo el tiempo porque la misma protagonista es una aristócrata o trata como muy mal a las personas que tienen otra clase social, etcétera. Entonces, es como una novela que al final no te sentís identificado ni con uno ni con otro y te hace ver y te hace sentir como muy perturbado por cómo se juegan los roles sociales ahí. Y me gusta mucho porque habla de una metáfora que es la del limaranjo, que es como todo se produce en una estancia, ¿no? Y el esposo de la protagonista dice, la familia es como un limaranjo, ¿no? Es un naranjo en el que nosotros queremos injertar una planta de limón. Pero esa planta de limón, por más que se adapte, no va a crecer. O sea, al final nunca va a ser un naranjo. Entonces, se basa un poco en eso, ¿no? Y es la historia de su abuela. Y dentro de poco va a sacar la historia de la madre, que es como la continuación, que sería la segunda parte, y después va a narrar su propia historia en una tercera parte. Así que, nada, ¿Tenés yo... algo marcado que querés leer? Y a ver, está un poco más largo los fragmentos, pero sí que me gustaría. No sé cómo venimos de tiempo, total es lo último que... Queda poquito, pero si querés un fragmento corto, entra, ¿eh? Vale, pues, pues bueno. A ver. Mientras buscás, le cuento a la gente que estoy hablando con la escritora Ana Belén Jara, que está recomendando libros, escritora argentina que está viviendo en España. Pero bueno, nada, estamos cerrando la charla, la verdad que un placer hablar con Ana. Y bueno, ahora va a leer un fragmento para cerrar. Bueno, voy a leer el comienzo, Dale, porque perfecto. sí, leer un fragmento así va a ser como un poco raro. A ver, la primera vez que Matilde fue a ver la finca pensó, qué lejos que está. Le preocupaba ese aislamiento. Corría el año 1947, no tenían coche y habían realizado el trayecto de 25 kilómetros desde Magnés, en una carreta conducida por un gitano. A mí no le importaba la incomodidad del banco de madera ni que su mujer tosiera por el polvo que la vieja tartana levantaba a su paso. Solo estaba pensando en el paisaje, ansioso por llegar a las tierras que su padre le había encomendado. En 1935, tras años de trabajar como intérprete para el ejército colonial, Kadur Belach compró varias hectáreas de tierras cubiertas de rocalla. Confesaba a su hijo sus esperanzas de convertirlas en una hacienda floreciente que alimentara a varias generaciones de los Belach. Amin recordaba la mirada de su padre, su voz firme mientras exponía sus proyectos agrícolas, una plantación de viñedo, explicaba, y varias hectáreas dedicadas a los cereales. En la parte más soleada de la colina construiría una casa rodeada de árboles frutales y de unas cuantas hileras de almendros. Kadur estaba orgulloso de que le perteneciera, nuestra tierra. Pronunciaba esas palabras no a la manera de los nacionalistas ni de los colonos, en nombre de unos principios morales o de un ideal, sino como un propietario contento de su legítimo derecho. Y ahí es cuando comienza la historia, que ellos se mudan a la finca del padre del esposo y intentan que la finca dé frutos, pero no pasa nada con la finca, el terreno es imposible y se van a encontrar con un montón de dificultades y está un poco relacionada con un paralelo con la relación de ellos dos, ¿no? Y la relación también, bueno, el contexto está orientado cuando comienzan las revueltas por la independencia de Marruecos, así que es como muy interesante. Dale, Y muy finalmente, para para. cerrar ya con, bueno, Canción Dulce, que es la que estoy leyendo ahora, todavía no la terminé, que es la que ganó el premio, y va sobre el asesinato de unos niños a manos de una niñera, aparentemente, de una niñera en París. Así que es muy interesante porque aborda como una madre dedicada 100% a sus hijos decide trabajar y los deja en manos de una niñera que aparentemente es perfecta. Pero bueno, la novela empieza con la muerte de los niños, así que es como... Horrible. Manera de arrancar. Sí, pero es como atrapante, es muy atrapante, así que nada, el Leila tiene una forma de narrar también así, como digo, sin prejuicio, ¿no?
te suelta las verdades como piñas ahí. Como muy, muy visceral. Bueno, buenísimo, buenísimo, porque esto te engancha más, ¿no? Ana, Sí. muchísimas gracias por esta entrevista. Es un placer enorme hablar con vos. A vos por invitarme. Gracias. Chao, Nos chao, un vemos. abrazo grande. Nos Chao, vemos. chao.